¿En qué momento se encuentra este proceso? La canciller ha hecho ya su ejercicio de defensa ante la acusación de incumplimiento de funciones que usted le ha realizado, pero ¿en qué medida esa defensa que hizo la canciller desvirtúa los cargos en su contra en el ámbito político? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias querida Liceña, un fuerte abrazo querido Alexis, eh, igualmente al pueblo ecuatoriano. Pues bien, nosotros le hemos presentado un juicio político a la señora canciller Gabriela Sommerfield por incumplimiento de funciones con tres motivaciones, las mismas que tienen pruebas contundentes tanto testimoniales, documentales y audiovisuales. Lamentablemente ninguna de estas motivaciones e inclusive las derivaciones de las investigaciones que hemos tenido y que o se concatenan con estas motivaciones han sido desvanecidos por parte de la señora canciller. La señora canciller lo que ha mencionado es que ella es patriota y que ha actuado bajo el acto de patriotismo, más no un acto de defensa documental, más no un acto de defensa basado en el derecho internacional, ni mucho menos ha desvanecido ninguna de las investigaciones que hemos tenido durante este tiempo, en donde a ella se le involucre también en el incumplimiento de funciones en cuanto a paraísos fiscales, que aún sería ella parte. Uh-huh. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Buenos días. La señora Sommerfield asume este juicio político no como un tema, digamos, individual, sino que ella dice que no es contra ella el proceso de control político y fiscalización, sino es contra el Estado, por todo lo que ha derivado a nivel internacional después de lo sucedido aquel viernes 5 de abril. ¿Qué decir sobre eso y que la gente entienda también cuál es, digamos, el ámbito de competencia que tiene la Asamblea para efectuar y llevar adelante procesos de fiscalización de este nivel, más tratándose todavía de una ministra de Relaciones Exteriores? Querido Alexis, pueblo ecuatoriano, primero quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que cuando un legislador o legisladora lleva un proceso de juicio político, no es ninguna cacería de brujas. Es la máxima exponencia del acto de fiscalización que a nosotros nos cobija la Constitución de nuestro país. Primero. Segundo, que cuando hay dos acciones, ya sea incumplimiento de funciones o arrogación de funciones, para nosotros es fundamental llevar a juicio político para que obviamente el interpelado o interpelada en este caso se pueda defender y mostrar pruebas contundentes que desvanezcan justamente este acto de interpelación. Pues bien, la señora canciller, lamentablemente, cuando se acaban los argumentos, salen las argucias y ha sido lamentablemente lo que la señora canciller sostiene, que esto es en contra del país. Segundo, sostiene que es en contra del gobierno y ha puesto un escenario de Ecuador versus México. No es así, pueblo ecuatoriano. Nosotros somos legisladores de la nación ecuatoriana, primero. Segundo, jamás vamos a estar en defensa de otro país, pero sí vamos a interpelar a quien nos ha puesto en riesgo, no solamente con México, querido Alexis, nos ha puesto en riesgo también con Rusia, queriéndonos involucrar en un conflicto armado entre la OTAN y Rusia. Entonces, obviamente, quien tiene que defender, quien tiene que accionar es la interpelada. ¿Y por qué la señora Gabriela Sommerfield? Porque ella es la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ella ostenta este cargo en donde su rectoría está justamente en la política exterior y la política pública de amparo para nuestros migrantes. Lamentablemente, después de lo ocurrido con Embajada de México, los actos de vulneración ha llevado ¿a quién? A la vulneración total, a nuestros migrantes. ¿Por qué? Porque no tienen acción consular, porque no tienen auxilio diplomático, porque la ola migratoria hacia Estados Unidos y México es realmente alta en nuestro país y lamentablemente ahora esas bandas delincuenciales, coyoteras que se encuentran en las fronteras, a quienes toman como rehenes
justamente a los ecuatorianos. Hace una semana pudimos observar cómo una madre de familia tuvo que pagar $4,000 por miembro de familia para subsanar el tema del secuestro. El día, lamentablemente, y con eso concluyo mi respuesta, querido Alexis, para continuar, el día que inicia el proceso de juicio político, que fue el anterior jueves, mientras yo defendía el juicio en la Comisión de Fiscalización con las comparecencias de grandes expertos internacionales, exjuristas, incluso cancilleres de nuestra república, la señora estaba siendo condecorada, querido Alexis, en Guayaquil. Y mientras eso pasaba, también 3 de nuestros ecuatorianos fueron asesinados en la frontera con México. ¿Tú crees, y el pueblo ecuatoriano, aquí quiero dejar un análisis para todos, cree pueblo ecuatoriano de que es justo de que entre un grupo de amigos, el señor Daniel Noboa y sus ministros, se condecoren? Mientras pase eso, el Ecuador siga sangrando, siga sufriendo, el tema migratorio pues se ha olvidado y nuestros migrantes lamentablemente estén a expensas de ser asesinados en la frontera por el simple hecho de ser ecuatorianos. Así que por lo tanto hay fundamento de prueba, de hecho y de derecho para llevar este juicio político. ¿Se conoce cuándo va a estar listo el informe de la Comisión de Fiscalización, que luego será sometido a conocimiento de los asambleístas? ¿Existen los votos al interior de esta comisión para aprobar este proceso? Por supuesto, querido Lesenia, el día domingo inició el proceso ya para facultar el informe en la Comisión de Fiscalización. Se termina este jueves 1 de agosto, en donde van a abocar conocimiento del contenido del informe y obviamente vamos a estar vigilantes de la votación que se lleve en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que incluso de manera pública he solicitado a las diversas bancadas que no emitan comentario alguno basándose en la ética profesional, porque no es justo para el país que, ejemplo, Partido Social Cristiano, bancada de Construye, días antes, incluso a que nosotros aboquemos pruebas en la Comisión de Fiscalización, ya hayan llevado un comentario de que no van a votar. Me he acercado de la manera más respetuosa a solicitarles de que esperen a escuchar las pruebas de cargo y de descargo para tomar una figura respecto a este juicio político y obviamente respecto a la dignidad que se merece nuestro pueblo ecuatoriano. Así que este día jueves vamos a estar vigilantes, pendientes, escuchando el informe de que presente la Comisión de Fiscalización y obviamente a la votación que este mismo tenga. Si es que no llegase a tener los votos favorables del informe presentado por la Presidencia de Fiscalización y sus miembros, pues se tomará también un informe de posturas, los cuales pasarán al Pleno de la Asamblea, y en el Pleno de la Asamblea es donde se va a regir la mayor, digamos que es la mayor expresión de fiscalización que los 137 asambleístas tenemos investidos de la Constitución de nuestro Estado. Volviendo a los argumentos que usted ha presentado durante la etapa de sustanciación del juicio, legisladora, habla de algunos asuntos que son muy importantes, ¿no? Vinculados estrictamente a lo sucedido aquel 5 de abril, en donde, por ejemplo, señala que la Cancillería y el Estado ecuatoriano violaron la Convención de Viena, no otorgaron además el salvoconducto para respetar el asilo que había concedido por el Estado asilante, en este caso México, en favor de Jorge Glass, entre otras cosas. Quisiera que nos vaya desmenuzando uno a uno esos argumentos, y adicionalmente a eso usted ha señalado que detrás de todo esto habrían intereses personales de la canciller Sommerfeld, es decir, que estas decisiones que son de carácter político, sí, no estarían aisladas de otro tipo de intereses de la señora Sommerfeld. ¿Cuáles son? Querido Alexis, esta respuesta va a ser un poquito larga. Dele. Primero, la Constitución General, la Constitución de nuestro Estado, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, el Código Integral Penal, no obstante la normativa internacional, el derecho consultivo, el derecho internacional, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 y la Acción Consultiva OC-1
2518 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde sostiene la inviolabilidad de las embajadas en cualquier criterio, pues han sido lamentablemente todas las leyes y obviamente los organismos internacionales que verifican también los hechos de la violación que ha cometido el Ecuador en contra de nuestra Constitución, en contra de la normativa internacional a la cual nosotros estemos sujetas. Aquí quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que nuestra Constitución del Estado, en su artículo 416, numeral 2, sostiene de que nosotros como norma de conducta estamos regidos al derecho internacional, en donde convenios, actas consultivas son parte de justamente este paraguas tan grande de lo que es la diplomacia, la política exterior. Realmente el ostentar un ministerio tan hermoso como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana hace que una persona preparada para el cargo llegase allí. Y con esto voy a ir ya concatenando lo que usted me ha preguntado, querido Alexis. Primer acto de corrupción, el aceptar un cargo al cual no estás preparada. Lamentablemente el señor Daniel Noboa ha pensado de que si Gabriela Sommerfield conoce de aviones, viajes, hoteles, es que ya está preparada para ser ministra de Relaciones Exteriores. Lamentablemente no es así. Tiene que tener una preparación académica estricta en Derecho Internacional, tiene que tener una lectura incluso básica de la Constitución de nuestro Estado y además ser conocedora de todos los convenios que nuestro país ostenta, entre esos el convenio de cooperación militar con el país hermano de Rusia, el cual también fue vulnerado y en el cual nosotros también hemos presentado una motivación para este juicio político. Ya, basándonos y separando un poco acerca de las leyes que lamentablemente también ha sido motivo de vulneración constante por parte de la señora Gabriela Sommerfield, también este acto de investigación, querido Alexis, querida Lesenia, ha sido muy profundo. Inicia, y quiero aquí que el pueblo ecuatoriano sepa, inicia este acto de investigación justamente el 7 de abril del 2024, cuando la Dirección de Aviación Civil emite este documento en donde dice que prohíbe que toda aerolínea mexicana sobrevuele o dé servicio de aviación aquí en nuestro país. Entonces, cuando sale este documento, lo emito en mis redes sociales y digo que no se puede emitir tal documento debido a que inclusive dice que está prohibida las escalas técnicas y humanitarias. Así que esto también contrapone a nuestra Constitución. Debido a que se los pone en alerta al pueblo ecuatoriano, y obviamente esos Dirección de Aviación Civil y la Cancillería se ven expuestos, envían otro documento al CANCE, en donde, en el cuarto inciso, querido Alexis, dice: después de haber conversado y analizado el memorando vía telefónica, incluso está entre paréntesis, con el señor de la Subdirección de Aviación Civil y la autoridad competente, se dispone el suscrito a dejar insubsistente. ¿Quién estaba al otro lado de la línea telefónica con el subdirector? ¿Quién es la autoridad competente? Justamente es la señora canciller. Cuando esto sucede, comenzamos a hacer una investigación debido a que tuvimos todo el registro a quienes se les había emitido ese documento de la negación y la prohibición de que aerolíneas como Aeroméxico vuelvan a sobrevolar espacio aéreo ecuatoriano. Por lo tanto, comenzamos a investigar y damos con la relación entre Aerogal y Avianca, en donde la señora canciller vende el 80% en dinero y el 20% de sus acciones al grupo Avianca Taca. Aquí quiero que todo el pueblo ecuatoriano se mantenga alerta con este nombre, Avianca. Pues bien, Avianca, cuando comenzamos también la investigación con el tema migratorio, vemos que Avianca se apodera de todas las rutas aéreas de Aeroméxico y además, como justo por esas fechas Panamá cierra el tapón del Darién, Avianca dice: no, nosotros vamos a dar una línea aérea, una ruta aérea Ecuador-El Salvador.
cuando comenzamos de la misma manera a hacer un acto de investigación, vemos de que 5 grupos de delincuencia organizada toman esta ruta aérea, Ecuador, El Salvador, en la línea Avianca, para trasladar con coyoterismo a nuestros migrantes ecuatorianos. Segundo, vemos que todo lo que Aeroméxico tenía bajo rutas se apodera a Avianca. Segundo, vemos una transferencia de Export Business Group constituida en un paraíso fiscal, querido Alexis, pueblo ecuatoriano, en donde el hijo de la señora canciller es ahora el presidente. Quiero aquí que el pueblo ecuatoriano sepa, nosotros en el 2017 aprobamos una consulta popular en donde la ley dispone en su disposición general que ningún servidor público podrá dejar o transferir ningún paraíso fiscal a parientes en 4º grado de consanguinidad y 2º en afinidad. Cuando la señora Gabriela Sommerfield llega a ser ministra, ella hace la transferencia de todas sus acciones del paraíso fiscal a nombre de su hijo y dentro del proceso de su acta de presentación y obviamente también su acción juramentada, ella dice no tener ningún paraíso fiscal, mintiendo en este documento legal. ¿Por qué? Porque la ley es clara, querido Alexis. Aquí dice que no se puede transferir ningún paraíso fiscal a parientes. Además de eso, tenemos también los documentos en donde, en la tercera motivación, que es el tema de Rusia, aquí quiero explicar más o menos de manera lúdica. Cuando una persona saca un objeto de un lugar, pero tiene que ese lugar estar lleno, tienes que volver a comprar algo para llenarlo en ese lugar. Pues bien, la tercera motivación habla sobre el armamento ruso. Armamento que iba a ser entregado a Estados Unidos y Estados Unidos entregarlo a Ucrania. Aquí nosotros íbamos a tener un conflicto debido a que íbamos a ser un país tercero interesado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primer dolor. Segundo dolor que iba a pasar el país. Cuando ese armamento bélico iba a ser entregado a Estados Unidos, adivinen quién nos iba a entregar el armamento o el número de armamento que se había entregado para reemplazarlo aquí en el país. Justamente el papá de la señora canciller, Patricio Sommerfield Lalama, quien figura en nuestro país como el tercer inversionista más grande armamentista en nuestro país y segundo en la región latinoamericana. Cuando lo investigamos al señor, oh sorpresa, nos sale de que su empresa está patentada en Israel, uno de los países incluso donde se tiene a la vicepresidenta de la nación. Entonces, vemos que el señor, después de que Ecuador brinde todo el armamento a Estados Unidos, el señor Patricio Sommerfield Lalama iba a ser quien entregue o venda armamento al Ecuador. ¿Quién salía beneficiado? La familia Sommerfield. Y en la última cerecita del pastel, resulta, querido Alexis, pueblo ecuatoriano, que también hay otro paraíso fiscal en donde la señora Gabriela Sommerfield no ha dado explicación alguna, no ha justificado, y dentro de su acta, donde nosotros estipulamos no tener paraísos fiscales, ella vuelve a mentir. Se ha analizado que no solamente la ley del pacto ético, en primer lugar, en el inciso 4, prohíbe que quienes desempeñamos cargos en el sector público podamos ostentar condición de directivos de sociedades establecidas en paraísos fiscales. Es aquí donde la señora registra en el sector público de Panamá con fecha de posesión como ministra de Estado acá en el Ecuador. Ella es parte de la directiva de la sociedad offshore de paraísos fiscales llamado Global Hostel Corporation. ¿Quién es el presidente de Global Hostel Corporation? Es un señor Efron Glob, quien es el máximo accionista de Avianca, querido pueblo ecuatoriano. Así que Avianca es un paraíso fiscal que está constituido no solamente en Colombia, sino también en Panamá,
Y resulta que la señora, para verse desvinculada aparentemente, es parte de una empresa subnombre Global Hostel Corporation, quien es parte de Avianca también. Y eso no está en su acta presentada al país, en donde ella estipula no tener ningún paraíso fiscal. Entonces aquí quiero que el pueblo ecuatoriano sepa. Primero, ¿quién salió beneficiada de que Aeroméxico salga del país? Es la señora Gabriela Sommerfeld. ¿Por qué? Porque Avianca, su empresa, donde ella es accionista, se apoderó de todas sus rutas e inclusive la última ruta de Ecuador-El Salvador por el tema migratorio. Segundo, ¿quién salió beneficiada en el caso de que Ecuador diese las armas a Estados Unidos? Era justamente la familia Sommerfeld, en donde su papá iba a vendernos las armas en el nicho en donde ya aún no hubiésemos tenido las armas rusas. Y tercero, ¿quién está mintiendo al pueblo ecuatoriano? Obviamente en su acta donde dice no tener paraísos fiscales es la señora Gabriela Sommerfeld, porque hasta el día de hoy ella sí ostenta ser accionista y ser parte de paraísos fiscales en las Bahamas y en Panamá, y ahora su hijo es el presidente de uno de los paraísos fiscales más grandes que está constituido en las Bahamas.